Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. No sé por dónde empezar. ¿La Revolución de Mayo? No, mejor la resistencia de los pueblos originarios. O quizás por la Constitución que se sancionó en 1853. ¡Ay, ufa! ¡Qué difícil es elegir por dónde empezar! Lo que Samba quiere decir es que la historia no empieza en un solo momento, sino que elegimos un momento por donde empezar a contar. Es lo mismo que dije yo. No importa quién lo dijo. Uy, ahora voy a... ¡Vamos! Vamos. El Willow 2 segundos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Integrador de Historia. El día de hoy vamos a hablar de todos los temas que vimos en el año, como sistemas económicos, modelos, recursos y mucho más. Hola chicos, sí, se escucha un poco complicado, pero esta vez lo vamos a hacer algo más didáctico y vamos a estarlo haciendo en forma de charla. Así que espero que les guste y si necesitas estudiar, ve este video sí o sí. Para empezar, situémonos en el contexto histórico entre 1880 y 1990. Argentina pasó por muchos modelos económicos, como el agroexportador, el ICI, el Estado benefactor, el desarrollista y después el neoliberalismo. Cada uno respondió a un momento histórico distinto en nuestro país. Sí, y el desarrollismo se ubica más o menos entre los fines de los 50 y 60, con Frondizi. Pero para entenderlo, primero hay que entender cómo venía el país antes, exportando materia prima, trayendo a gente europea, desarrollando el campo y formando distintas ciudades. Claro, y todo eso para poder armar la base para después poder industrializar el país, que es lo que quería este modelo desarrollista. Bueno, ahora nos vamos a enfocar más en la parte económica, o sea, lo capitalista y lo socialista. Uno de los temas más importantes que pide la profe es hablar y aprender de la parte económica. En esta parte, o en este periodo, se lo divide por la Guerra Fría, o sea, el capitalista y el socialista. Y Argentina, aunque intentaba tener decisiones propias, en general estaba más cerca del capitalismo. Pero con gobiernos que iban cambiando entre lo liberal, lo conservador, dictaduras, democracia, o sea, todo un sub y baja constante. Bueno, ahora vamos a estar hablando más de los modelos económicos, del agroexportador, el ICI, el benefactor, el desarrollismo y el neoliberal. Bueno, si hablamos del modelo agroexportador, podemos decir que fue desde 1880 a 1930. Se trataba de la exportación de materias primas, como carne, trigo y formación de campo argentino. Si hablamos del modelo ICI, fue entre 1930 y 1950. Fue la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado benefactor fue más intervención del Estado, como por ejemplo obras, empleo, bienestar social. El modelo desarrollista era la industrialización más profunda. Fueron inversiones, capital extranjero, energía, petróleo, autos. Y por último, el modelo neoliberal fue a partir de los 70-90 y era la apertura económica y hubieron muchas privatizaciones. Bueno, el desarrollismo intenta hablar más y combinar la parte de la industria, la inversión privada y el Estado. No era ni totalmente liberal y tampoco totalmente del Estado.
era como un camino del medio, pero muy enfocado en modernizar todo. Ahora vamos a hablar de la organización territorial, ya sea urbana o rural. En este periodo también cambió muchísimo la organización del territorio, porque pasamos de ser un país súper rural a uno cada vez más urbano. Sí, como dice Ana, especialmente con la ICI y el desarrollismo, porque la industria se concentraba más en las ciudades. Entonces la gente miraba desde el campo a los centros urbanos buscando por fin un trabajo. Esto afecta a todo, ya sea la población, el empleo, los servicios, el transporte, la infraestructura. Bueno, ahora vamos a estar hablando de la producción agrícola y ganadera. Otro tema es la producción agropecuaria. Al principio el modelo agroexportador dominaba, pero con el tiempo, aunque siguió siendo importante, se trató de diversificar la economía. El desarrollismo no quería depender del campo, quería industrias como el petróleo, los autos y las energías. Bueno, ahora vamos a estar hablando de la industrialización. Y este es el tema del desarrollismo. Frondizi quería una industrialización fuerte. Petróleos, auto, acero, energía, infraestructura. Y bueno, y para eso buscó inversiones extranjeras, el famoso caso de los contratos petroleros, con empresas afuera para dejar de importar petróleo. También impulsó fábricas automotrices, represas, caminos, obras de energía. Era una visión de país moderno. Bueno, y mientras todo esto pasaba, Argentina cambiaba constantemente de formas de gobierno. Sí, y esto afectaba muchísimo al desarrollo económico. Cada gobierno venía con un modelo distinto, frenaba proyectos o los cambiaba. Y de hecho, el gobierno de Frondizi terminó con un golpe militar, lo que también frenó muchísimas políticas desarrollistas. El Estado pasó de ser liberal y dejar todo en manos del mercado a intervenir con obras públicas, regular, distribuir y después volver a ser más liberal con el neoliberalismo. El desarrollismo está en el medio. El Estado dirige, planifica, negocia inversiones y hace obras estratégicas. Bueno, en esta parte vamos a estar hablando del crecimiento de las pirámides y de las migraciones internas. Y acá entra la población. En este periodo el país creció muchísimo. La pirámide poblacional se fue ensanchando en la parte media y urbana. Y hubo muchísimas migraciones internas. Gente del interior de Buenos Aires y grandes ciudades, sobre todo por la industrialización. Eso también contribuyó a la urbanización y al crecimiento del empleo industrial. El desarrollismo apostó fuertemente a la infraestructura, con rutas, energías, represas, puertos y ferrocarriles. ¿Por qué será esto, Ana? Porque sin infraestructura no hay industria. Necesitaban llevar materia prima, distribuir producción, etc. A medida que el país se iba industrializando, aumentaba el empleo industrial, pero también aparecía el subempleo por falta de capacitación o migraciones rápidas. Y cuando venía en crisis, aumentaba el desempleo, sobre todo en los modelos más abiertos. Bueno, hacemos un stop. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tenés que decir el título? Recaudación fiscal y redistribución. Bueno, ahora sí vamos a estar hablando de un tema que parece re técnico, pero en realidad está buenísimo para entender cómo funciona todo nuestro país. Cómo funcionan los impuestos, el Estado que junta la plata a través de la recaudación fiscal. ¿Y cómo funcionará esto? Con los impuestos como el IVA, las ganancias, las retenciones del campo, los impuestos comerciales, etc. Y no es solo recaudar porque sí. Lo importante es qué se hace con esa plata. En el desarrollismo, esa recaudación se usaba para financiar obras estratégicas, como energía, petróleo, caminos, represas, escuelas, universidades técnicas, empresas públicas como YPF o Entel. El Estado apostaba al desarrollo, no solo a mantener servicios básicos. También había un objetivo retributivo, es decir, que el dinero que se juntaba del sector más productivo se reinvertía para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo regional. Obviamente no siempre funcionaba perfecto, pero la idea era equilibrar todo el país. Y hoy en día seguimos teniendo el mismo debate. ¿El Estado tiene que invertir más? ¿O tiene que cobrar menos impuestos? Este tema no murió, sigue más vivo que nunca. Bueno, ahora vamos a hablar del agotamiento del modelo, las transformaciones ambientales y sus recursos. Bueno, el desarrollismo también deja una marca en el medio ambiente. Por un lado hizo crecer la economía, pero por el otro generó muchos impactos, como el aumento del uso de combustibles fósiles, la deforestación para expandir la agricultura, la contaminación de ríos por industrias, etc. Y bueno, Ana, sumale que muchísimos recursos usados en esa época eran no renovables,
como por ejemplo el petróleo, el gas y los minerales. Cuando un modelo económico se basaba en recursos que se agotaban, tarde o temprano aparecía un límite. Por eso hoy se habla tanto del desarrollo sustentable. Es como una versión moderna del desarrollismo, pero con conciencia ecológica. Se busca desarrollar sin destruir, usando energías renovables, reciclando, cuidando el agua, protegiendo la biodiversidad. Y otra causa del agotamiento del modelo fue la falta de estabilidad política. Cada vez que había un golpe o una crisis económica, se cortaban los planes industriales. Entonces la idea del desarrollar a largo plazo quedaba inconclusa. Es como si Argentina hubiese tenido muchas veces el plan, pero nunca había tenido el tiempo suficiente para... Estamos llegando casi al final de nuestro podcast. Sí, Ana, vamos a estar hablando de las deudas externas y relaciones con los organismos internacionales. Este es otro tema muy importante para entender por qué muchos modelos en Argentina no pudieron sostenerse. Sí, porque cuando el país no le alcanzaba la plata para financiar obras, industrias o incluso los gastos del Estado, piden los préstamos a los bancos internacionales o al mismo FMI. El desarrollismo también usó deuda para financiar proyectos, pero después vinieron otros gobiernos que endeudaron aún más al país, sin invertir en desarrollo productivo. Y cada vez que debíamos más, nos volvíamos más dependientes, porque el FMI y otros organismos no te prestaban obviamente la plata gratis. Te ponen condiciones como ajustar los gastos públicos, bajar salarios y privatizar empresas. O sea, la deuda no es solo un tema económico, es también político y afecta el modelo de país que puedes construir. Educación. Pero es clave si hablamos de desarrollo real. Casi. Desarrollar No. real. Bueno, si hablamos de ciencia, tecnología y educación, Podemos decir que este tema es algo que casi nunca lo explican, pero es algo re clave. Hablamos del desarrollo real, de la ciencia y de la educación. totalmente. Un país no se desarrolla solo construyendo fábricas. Necesitamos investigadores, técnicos, universidades, escuelas técnicas, laboratorios, tecnologías propias. En el desarrollismo había una idea de apostar a las carreras técnicas y a la educación pública para formar mano de obra y profesionales para la industria. Pero como el modelo se frenó, ese impulso también se cortó. Y hoy, la falta de inversión en la ciencia y tecnología sigue siendo un problema. Literalmente no puedes tener industria moderna si no tenés gente preparada y tecnológicamente nacional. No es solo plata, sino es el conocimiento. Por eso, cuando un gobierno recorta educación o ciencia, no solo afecta el presente, hipoteca. Algo que no se suele mencionar con detalle es que el desarrollismo tuvo dos sectores estrella, el petróleo y la industria automotriz. Sí, porque Frondizi sabía que sin energía no había industria. Por eso firmó contratos petroleros con empresas extranjeras para que exploten el petróleo en Argentina. Eso permitió que el país dejara de importar y se convirtiera casi en autosuficiente. Y lo mismo pasó con los autos. Antes se importaban, pero con el desarrollismo empezaron a instalarse fábricas como Fiat, Kaiser, Peugeot, Ford. Y eso creó empleo, capacitación técnica y nuevas ciudades industriales. O sea, no era solo industrializar, era crear cadenas productivas todas completas. Acá podemos ver los autos que se empezaron a hacer en Argentina en la década del 60 y 70. Bueno, algo que nos preguntamos hoy en día es si el desarrollismo podría funcionar hoy, porque muchos dicen que en Argentina necesita otra vez un proyecto industrial. Es verdad, hoy se habla del litio, del hidrógeno verde, de las industrias tecnológicas o del software. No es que el desarrollismo murió, solo se transformó. Pero el debate sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos con el campo? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Cómo atraemos inversiones sin regalar todo? Y lo más importante es cómo se hace un desarrollo que incluya todo y no solo una parte del país. Bueno, y en este último bloque vamos a decir una frase polémica de Frondizi y la vamos a debatir. Frondizi decía que la Argentina no puede seguir siendo un país que exporta vacas y compra autos. Y hoy, 60 años después, seguimos discutiendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué falló, la idea o la ejecución? Para mí, tal vez lo que faltó fue la continuidad, porque un proyecto tenía que ser sostenido más allá de los cambios del gobierno. Y yo creo, Ana, que el país nunca decidió si quería ser industrial, agroexportador, financiero o todo a la vez. Y cuando querés hacerlo todo, casi nunca te sale todo bien. Está bien, te entiendo. Bueno, esta es nuestra línea de tiempo sobre los modelos económicos.
La industria en la etapa desarrollista. Entre 1950 y mitad de la década del 70, la industrialización argentina ingresó en una etapa de mayor escala, sofisticación y desarrollo tecnológico. Esta fase implicó el despegue de sectores como el siderúrgico, el metalmecánico, el aeronáutico y el automotriz, llevando al país a un nivel de desarrollo industrial destacado a nivel mundial. Un toque final y sale el primer jeep argentino construido en la planta de Industrias Kaiser Argentina en Córdoba. Con distintas características, el modelo desarrollista se desplegó en gobiernos de diferente signo político, como en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón o en la presidencia del radical Arturo Frondizi. Esta heladera con puerta que se abre para ambos lados no tiene problemas de ubicación y sí ofrece garantías de comodidad. La industria argentina ha superado ya todas las fases de indecisión para entrar a ocupar un lugar firme en el mundo. En 1976, la dictadura cívico-militar y sus políticas de apertura comercial, con prioridad por el capital financiero y pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, promovió un modelo económico que destruyó este entramado manufacturero. De esta forma, fue clausurado el exitoso ciclo de la industrialización desarrollista. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos. Después de analizar todos estos modelos económicos, es imposible no preguntarse qué significaron realmente para la vida de los argentinos. Más allá de las fechas, los presidentes y las teorías, cada modelo fue un intento de responder a una pregunta básica: ¿cómo hacemos para que el país crezca y la gente viva mejor? El modelo agroexportador nos dio un lugar en el mundo, nos convirtió en el granero del planeta, hizo rico a muchos, pero también dejó fuera a otros. Era una Argentina que brillaba hacia afuera, pero no miraba demasiado hacia adentro. Con la crisis del 30 llegó el ICI, que buscó algo distinto: producir acá lo que antes comprábamos afuera. Por primera vez, la industria empezó a tener protagonismo y miles de trabajadores entraron en escena. Pero esa industrialización dependía mucho del Estado y del contexto internacional. A largo plazo, no pudo sostenerse sin conflictos y desequilibrios. El Estado benefactor fue una etapa donde la política social tomó fuerza. No se trataba solo de producir, sino de incluir, de garantizar derechos laborales, salud y educación. Y aunque significó avances sociales, también generó un gasto enorme que el país no pudo mantener siempre. El desarrollismo llegó como una esperanza de modernización, casi como una apuesta al futuro. Apostaba al petróleo, a la energía, a la industria pesada, pero necesitó demasiado del capital extranjero. Era una idea muy buena, pero aplicada en un país que aún no estaba preparado. Luego, el neoliberalismo trajo otra lógica: menos Estado, más mercado y más libertad económica. Pero esa libertad no fue igual para todos. Muchos sectores se beneficiaron, pero otros quedaron totalmente protegidos, y el costo social y la deuda todavía se sienten. Lo interesante es que ninguna de estas etapas desapareció del todo. Cada una dejó algo. La exportación sigue siendo clave, la industria también. El Estado continúa presente y el mercado es protagonista. Argentina es un poco de todo, porque está hecha de todas esas capas históricas. Al final, lo que aprendemos de estos modelos no es solo economía, es como una sociedad va cambiando y construyéndose, como cada decisión afecta a millones de personas y también como a veces repetimos errores porque no terminamos de entender lo que pasó. Por eso creemos que la pregunta ya no es qué modelo era el mejor, sino qué partes de cada modelo nos servirían hoy. Tal vez el futuro no esté en elegir uno, sino en combinar lo mejor de cada uno para no volver a caer en los mismos problemas. Porque como dice la frase, la historia no se repite, pero muchas veces rima. Y si no aprendemos a escucharla, volvemos a tropezar con la misma piedra. Bueno, gente, ahora sí. Llegamos a la misma vez. Bueno, llegamos al cierre. Dale. Bueno, llegamos al cierre. Por fin, chicos, llegamos al cierre. Ahora sí llegamos a todo el final. Hicimos un recorrido larguísimo, con historia, economía, migración, industria, recursos políticos, medio ambiente y obviamente todo lo que pidió la profe. El modelo desarrollista fue importante porque intentó modernizar a la Argentina, hacerla industrial y dejar de depender solamente del campo.
Fue un proyecto del país, que no fue perfecto, pero tuvo una visión clara del futuro. No, Ana, y no sabes. Y lo más loco es que muchos debates en esa época hoy en día están. Por ejemplo, el Estado versus el mercado, la industria versus el campo, la inversión extranjera, ¿sí o no? Los recursos renovables, el desarrollo sustentable, la pobreza y el empleo. O sea, estudiar historia no es solamente poder mirar el pasado, es entender el presente, porque nada aparece de la nada. Bueno chicos, muchas gracias por bancarnos, por habernos escuchado y ojalá hayan estudiado de este hermoso video que hicimos. Y si la profe nos está viendo, por favor, ponenos un 10. Nos vemos en el próximo episodio, o no, porque capaz no nos piden otro. Pero bueno, ¡Chao chao chicos!